esto, que es una maravilla. La verdad, creo que es el mejor invento que pudieron haber hecho para usar en costura. Hola, ¿cómo están? Yo soy Angie, bienvenidos a mi canal. En este canal pueden conseguir contenido de diseño de modas, costura, cosplay o en general cualquier cosa que se me ocurra hacer. Y en este video les quiero mostrar mis esenciales de costura que he comprado en AliExpress. Y vamos a empezar con estas pincitas. Estas pincitas son increíbles, creo que se los he dicho algunas veces en mis otros videos, pero son una maravilla. Básicamente las uso para fijar las piecitas de tela que voy a coser y que por alguna razón no les quiero poner alfileres. Puede ser porque el tramo de costura sea muy largo o porque sean telas a las que no les puedo colocar alfileres, como puerina por ejemplo, o ese tipo de cosas. Tengo con este paquete un poco más de un año y venía lleno. Ahorita tengo algunas de las pincitas con unas piecitas de tela de otro proyecto en el que estoy trabajando, pero hay otras que se me han roto a lo largo de este tiempo, como que se han desgastado, y por aquí en la parte de abajo más o menos se ve como poco a poco eso, se van desgastando y luego tienden a romperse. Pero eso sobre todo me pasa cuando las estoy usando muy seguido en capas de tela que son como muy gruesas, entonces el plástico como que se fuerza. Y como les digo, después de mucho uso realmente. Entonces, a pesar de que se me han roto un par, creo que valen mucho la pena. Y cuando ya no tenga suficientes, definitivamente las volvería a comprar. Lo siguiente que les quiero mostrar es este como estuche de carretitos. Es una maravilla porque en las tiendas de costura he conseguido es que me los vendan de forma individual, y la verdad comprar uno como que no, porque poco a poco te vas llenando como de hilos de diferentes colores y no es nada práctico tener los carretitos como súper justos. Ahorita están vacíos porque yo tengo mis hilos organizados como en un soporte y pues ahí me resulta más práctico, pero si no lo tuviera probablemente guardaría aquí mis carretitos ya con sus hilos ahí ya de varios colores, y tengo varios y miren, todavía tengo como otros disponibles acá. Algún día cuando tenga muchos más colores obviamente voy a comprarme otro de estos. El siguiente ítem es como muy general, por así decirlo, porque son prensatelas, en general prensatelas, o sea, cualquier prensatelas especial para algo, algún proyecto que estés realizando, seguro que lo vas a conseguir ahí en AliExpress. Y pues he ido comprando varios a lo largo de este tiempo y pues les voy a mostrar los que tengo y para qué los uso. Este es uno de los que más uso, que son los prensatelas para cierres invisibles. Ustedes saben que yo amo ponerle cierres invisibles a todo, y la verdad adquirí estos dos en una misma compra porque no sabía cuál iba a ser la diferencia. La diferencia es que este lo pongo como de forma directa, como cualquier prensatelas, y este en cambio tengo que sacar este tornillo para desmontar toda esta pieza y de ahí montar este prensatelas. Entonces pudiera hacerlo, pero no necesito hacerlo realmente. Creo que si en algún momento tengo otro tipo de máquina donde sí sea necesario desmontar todo esto, pues lo usaría, pero por ahora estoy usando muchísimo este, que es el que me funciona en este momento. Otro prensatelas que uso muchísimo es este prensatelas de teflón. Con esto se puede coser cuero, pero yo lo uso muchísimo para la tela de punto, para las licras y ese tipo de cosas, porque en el prensatelas metálico normalito, el que viene con la máquina, pues como que no desliza muy bien, y con este me funciona súper perfecto. Ahora les voy a mostrar prensatelas que tengo, pero que sinceramente no he usado o he usado muy poco. Tengo este prensatelas para hacer frunces. Yo hago muchos frunces, pero por alguna razón prefiero hacerlo de forma manual, pasar mis puntadas flojas y luego recogerlas y acomodarlas como a mí me guste, pero les prometo que en algún momento lo voy a utilizar, debo utilizarlo. Este otro prensatelas es para coser elásticos. Este tampoco lo he usado porque por lo general no coso los elásticos directos en la tela, sino que suelo hacerles como un canalito y por ahí paso el elástico. Pero si en algún momento necesito coserlo directo en la tela, sin duda lo usaré. Este está súper útil. Este estoy segura de que en algún momento lo voy a utilizar pronto, porque este es para colocar bies. De hecho, se lo he prestado a mi suegra y ella sí lo ha utilizado. Entonces sí, este es para colocar bies, y la única razón por la que yo no lo he utilizado es porque a mí no me gusta poner bies. Entonces siempre intento que mis prendas sean forradas. Uno, porque me gusta más el acabado, y dos, porque así me evito eso de colocar bies. Pero la estaremos usando pronto, ¿ok? Lo prometo. Y este último es para hacer dobladillos. Este sí lo he usado, pero como hago muchas faldas circulares, entonces no me gusta mucho cómo funciona cuando voy a recoger el dobladillo de este tipo de falda. Tengo como otro método para hacer este tipo de dobladillos que por ahí se los he mostrado creo que en algún video. Entonces me gusta más para cuando son cositas rectas. Y así hay cualquier cantidad de prensatelas que probablemente poco a poco vaya adquiriendo cuando los vaya necesitando. Y dejé para el final las dos cosas
cositas que más uso, creo, o que al menos utilizo súper en conjunto. Y una de ellas es esta reglita que está aquí. Creo que es de las mejores compras que he hecho. Y lo que yo hago con esto es marcar los márgenes de costura, ya sea en los patrones o en la tela. Y es que me vienen como los espacios listos para marcar lo que sea que necesite. Puede ser margen de costura de 1 centímetro, de 1,5 centímetros, de 2 centímetros, de 2,5 centímetros o de 3 centímetros. Los que yo más uso son el de 1, 1,5 y de 2 centímetros. Pero en algún momento también he utilizado los otros. Y les juro, es demasiado práctico porque no tengo como que estar pendiente con la cinta métrica de marcar cuánto es que necesito, sino que ya los monto y voy trazando rapidito mis márgenes de costura. Y en conjunto con mi regla de márgenes de costura está esto, que es una maravilla. La verdad, creo que es el mejor invento que pudieron haber hecho para usar en costura. Me voy a comprar 10,000 más. Y es un lapicero que me vino con este paquetito con varios colores. Y básicamente es como un lapicero de calor. O sea, yo marco con esto en la tela en el color que sea que yo necesite. Ahorita tengo rojo montado acá, pero tengo negro, azul y blanco. Entonces yo marco todo lo que yo quiera en la tela. Márgenes de costura, puntos que yo necesito por alguna razón. Cualquier cosa que yo necesite marcar en la tela. Lo marco, yo rayo, dibujo todo lo que yo quiera ahí en mis telas. Y después, cuando la plancho, se borra. No necesito lavarla o echarle agua para que se borre. Simplemente le paso calor. Incluso puedo pasarle el vapor nada más y ya se desvanece. Es increíble. Este paquete me venía con 4 lapiceros de estos, pero 2 se los regalé a mi suegra y me quedé con 2 y el otro se me rompió. Así que ahorita nada más me queda este. Probablemente esté comprando otro paquete pronto, nada más por el lapicero. Aparte que sí se gastan un poco rápido, la verdad. Es que los uso muchísimo. O sea, hay telas o cosas específicas en donde no quiero utilizar greda por alguna razón y me sale mucho mejor y más preciso utilizar estos lapiceros. Si han visto mis videos, saben que todo el tiempo los estoy usando, todo el tiempo. Y bueno, esos son algunos de los productos que me he comprado por AliExpress que yo más utilizo. Tengo más. Si quieren que les muestre las otras cositas que tengo de AliExpress, déjamelo en los comentarios y pues se las muestro en otro videito, porque la verdad es que me encanta comprar cositas de costura o para cosplay en general por ahí por AliExpress. Tardan un poquito en llegar, pero si tienes paciencia y no estás como tan apurado, vale la pena. Vale mucho la pena porque aparte son súper económicas. Y también acuérdense que los enlaces para todos estos productos se los voy a dejar aquí abajo. Son enlaces de afiliado. Así que si utilizan mis enlaces para comprarlos, AliExpress me deja una pequeña comisión. Solo para que lo tengan en cuenta. Y mientras esperan el próximo video, que va a ser muy pronto, te voy a dejar por acá 2 videos. Una especie de videoblog donde te muestro todo mi proceso para realizar mi cosplay de Marin Kitagawa y un pequeño tutorial donde te enseño a realizar estas mangas casquitos súper hermosas, fáciles y prácticas. Acuérdate también de suscribirte para que no te pierdas nada de lo que voy subiendo. Besitos. Bye bye.